Normalmente es causado por enzimas, hialuronidasa, catalasa, coagulasa, fibromilisina, adeneasa, pero es causada por enzimas. Las bacterias van a estar en estos procesos infecciosos. Sí, para que sean liberadas las enzimas, las bacterias tienen que ingresar. ¿Cuál sería el método diagnóstico ideal para determinar las enfermedades pirogénicas? Cultivo. ¿Dónde se toma el cultivo? Del local del proceso infeccioso. Toxigénicas. Es causada por toxinas. Puede ser exfoliativa, puede ser heterotoxina, puede ser del síndrome del shock tóxico tipo 1 o pueden ser las citolicinas. Método diagnóstico, ¿cuál sería la ideal? Identificar la toxina involucrada. ¿Pueden solicitar cultivo? No es lo ideal. No se solicita normalmente cultivo porque la bacteria no está presente en el proceso infeccioso. Solamente está presente la toxina liberada por la bacteria. Diseminadas. ¿Qué significa eso? Que a partir de un foco infeccioso, la bacteria se introdujo a la circulación y a partir de ahí puede llegar a pulmón y causar neumonía, corazón y causar endocarditis, huesos y causar osteomielitis, articulaciones y causar artritis y algunas veces también llegan a las meninges. Si llegan a las meninges causa meningitis. Entonces, a las infecciones que se originan a partir de un foco infeccioso primario se llaman infecciones diseminadas. Para que ocurra una infección diseminada, ¿qué tiene que haber? Grande cantidad de bacterias y que circulen a través de la sangre. Eso se llama bacteremia. Presencia de bacterias en sangre se denomina bacteremia. ¿Cuáles son las patologías de la piel y partes blandas? Se dividen en 4 tipos. Solamente aquellas patologías que atacan la epidermis, que es la capa más superficial, y esa patología se llama impétigo. Las que atacan la dermis superior o más profunda pueden ser superficial foliculitis y más profunda forúnculo. Y las que ya atacan la parte más profunda, que es el tejido subcutáneo, ya sería erisipela, celulitis y fascitis. ¿Cuáles pueden llegar a ser diseminadas? Depende del sistema inmunológico y depende de la cantidad de microorganismos. Pueden llegar fácilmente a la forma diseminada las que atacan el tejido celular subcutáneo y aquellas que atacan la dermis superficial y dermis profunda. Las que atacan solamente la epidermis normalmente no llega a convertirse en bacteremia y no llega a convertirse en infecciones diseminadas. Cuanto más profunda sea el proceso, más probabilidad de que se convierta en bacteremia y posteriormente llegue a órganos y sistemas y se convierta en infecciones diseminadas. Impétigo, solamente capa superficial. ¿Puede llegar a bacteremia? Normalmente no. Depende del sistema inmune del paciente portador. Foliculitis, ¿puede llegar a bacteremia? Podría llegar, más si el paciente es un inmunodeprimido. Forúnculo, puede llegar porque es más profundo. Forunculosis, cuando hay gran cantidad de forúnculos diseminados por todo el cuerpo. Y cuando en un lugar determinado confluye varios forúnculos, se denomina antrax. Forunculosis ya es afección de diversas
partes del cuerpo. Puedo tener morúncula aquí, a través de la sangre pasa aquí, va recorriendo. Antrax. En un mismo lugar tengo 5 a 6 morúnculos. A eso se llama antrax. El antrax es el más grave entre todos ellos porque ese llega fácilmente a convertirse en infección bicelular. Erisipela, celulitis. ¿Notan alguna diferencia entre ellas? Celícia mais inchada. ¿Ven alguna diferencia? Ela está inchada. La erisipela es más localizada, tiene los bordes bien delimitados. Y la celulitis es más expansivo, no tiene bordes delimitados. ¿Cuál es más grave? Celícia. Foliculitis. Cuando hablamos de foliculitis, estamos hablando de una infección en la base de un folículo piloso. Simples palabras y palabras mortales. En la base de un pelito. Un pelo que se descompone en su base. Eso es foliculitis. ¿Por qué ocurre? Por obstrucción del folículo piloso, de glándulas sebáceas. Obstrucción de glándulas sebáceas. En esa zona se introducen los estafilococcus aureus e infectan la zona. Normalmente, ese proceso no necesita antibiótico terapia, no produce fiebre, produce mácula, que es una zona enrojecida, pápula y pústula, que es una zona agrandada y con formación de pus, y posteriormente, al drenar esa mácula y esa pápula, aparece el proceso infeccioso. Y también hay que retirar el velo que está infectado en la base. Entonces, no necesita antibiótico terapia, solamente drenaje. ¿Qué puedo solicitar a mi paciente para diagnosticar? Cultivo. Normalmente es observar y digo, es una foliculitis. ¿Qué causa foliculitis? Estafilococcus aureus. Entonces, solamente una observación directa muchas veces ya ayuda a diagnosticar. Pero si quiere confirmar, porque el paciente quiere una prueba diagnóstica, es cultivo de la secreción purulenta tomada de la base del folículo piloso. ¿Qué? Psoriasis es autoinmune, es diferente. Bueno, en casos que el paciente sea un paciente inmunodeprimido, esta foliculitis puede llegar a convertirse en infección diseminada y a partir de ese origen se convierte en osteomielitis, artritis o puede llegar a convertirse también en neumonía o en algunos casos endocarditis, dependiendo de la zona de afección. En personas inmunocompetentes, normalmente la foliculitis no es grave, pero personas inmunodeprimidas o personas con enfermedades de base pueden llegar a convertirse en infección diseminada. Impétigo. Les muestro la imagen. Esto que ustedes ven aquí se llama impétigo. Esto que ustedes ven aquí se llama impétigo ampolloso. El impétigo es causada por una enzima. El impétigo ampolloso es causada por una toxina. Toxina exfoliativa, la misma que causa el síndrome, ¿cuál? De la piel escaldada. La misma que causa el síndrome de la piel escaldada. El impétigo normalmente empieza en el borde de la boca como una mácula, que es un punto rojo. Posteriormente se forma una pústula, que sería esto. Esto se rompe, se forma una costra, que es esto. La costra posteriormente se desprende en un proceso de 7 días a 7 a 10 días y ocurre una resolución espontánea.
¿Quiénes son mayormente afectados? Niños pequeños, pero puede llegar a afectar también a personas mayores. Esta impétigo orgullosa es una forma localizada del síndrome de la piel escaldada. También empieza como una mácula, una pústula. Esa pústula normalmente es única, no como el impétigo que abarca grandes zonas. Entonces el ampolloso normalmente es único. ¿Quién la causa? Toxina exfoliativa y también las enzimas presentes en el Staphylococcus aureus. Aquí nosotros normalmente encontramos abundante cantidad de Staphylococcus. Entonces, diferencia, si ven esto grande, con mucha pus, se llama impétigo ampolloso. Impético ampolloso. Si ven pequeñas y en mucha cantidad, son Impético. solamente impético. Entonces, el impétigo ampolloso es causada por enzima y toxina. El impétigo normal, enzima. El impétigo ampolloso da para hacer cultivo. Sí, los dos dan para hacer cultivo. Solo que el ampolloso es más común en adultos y el normal en niños. Antigamente era tudo sapinho. Efectivamente era todo sapinho. Herpes también era sapinho. E Y herpes tiene las mismas características que ella. o remédio era violeta. Sí. Herpes, varicela, estafilococcus y streptococcus prácticamente son iguales en cuanto a características. Herpes y herpes es un virus, estafilococcus es una bacteria, streptococcus es una bacteria. El herpes le pueden dar antibióticos y antiviróticos. Al estafilococo le pueden dar antivirótico? Mas a essa, ela só aparece quando a gente está com o sistema imune baixo, né? Ela está lá paradinha, lá descansando. Después aparece con el sistema inmunológico deprimido. En realidad, todas las patologías se aprovechan del sistema inmune deprimido. Si yo tengo un buen sistema inmune, puede que todas las personas estén infectadas por el microorganismo, pero yo no voy a tener. Entonces dependen mucho del sistema inmune, más los procesos viróticos. Estafilococcus es bacteria, streptococcus es bacteria. Se puede dar antibiótico, antivirótico. Essa deve ser a chapatilha que eu ia perder. Después de qué proceso aparece normalmente el impético, enfermedades respiratorias. Van a ver a niños que le chorrea la nariz y con las ampollas por el rostro, y si ya se está curando, las costas por el rostro. Este proceso ya es el proceso de recuperación prácticamente, porque a este proceso solamente le sigue el desprendimiento de la costa y ya el proceso está al 100% recuperado. Então, o primeiro é um impético folhoso, que é por toxina. E aí depois, quando ele está cicatrizando, vira só Puede ser impético por toxina folhoso. o puede ser por ambos, el impético ampolloso. El impético ampolloso normalmente es causada por la toxina del síndrome de la piel escaldada, toxina exfoliativa. Por eso que el impético ampolloso se le denomina forma localizada del síndrome de la piel escaldada, pero normalmente es única y es causada por toxina exfoliativa, pero también están involucradas la presencia de enzimas. Por eso que las bacterias van a encontrarse en ese proceso. Si fuera solamente toxinas, ¿las bacterias estarían presentes? No. El impétigo normal es causada por esto. La bacteria tiene que estar presente para que ocurra el proceso. Pero normalmente son múltiples, no es única. Entonces, primero se enrojece, que se denomina mácula, enrojecimiento de una zona. Posteriormente se forma una pústula, que es la formación de pus. Esto explota o drena
sola, se forma una costra, esa costra se desprende y ya ocurre la recuperación del paciente. Ese proceso de drenaje demora entre 1 o 2 días después de la aparición del pústulo. A veces el niño aprieta y el mismo drena. Aprieta, drena, mayor cantidad de microorganismos. Por eso este siempre es expansivo. Aparece 1, 2, 3 y va. ¿Por qué? Porque al drenar directamente toda la bacteria presente sale para afuera. Si ya hay una herida expuesta, entonces causan el proceso infeccioso. ¿Quedó claro ahora? Sí. Forúnculo. ¿Qué es forúnculo? ¿Ya vieron? ¿Ya tuvieron? ¿Saben qué es? Dolor. Produce edema, produce nódulos dolorosos con secreción purulenta, pueden ser únicos o pueden ser múltiples, diseminados por todo el cuerpo. Normalmente no produce fiebre, pero cuando ya vuelve a ser diseminada, puede venir acompañada de fiebre. ¿Puede convertirse en infecciones diseminadas? Sí, puede llegar a ser. En este caso, normalmente hay presencia de estafilococos en el hogar. ¿Por qué? Porque es causada por enzimas. ¿Cuál es el mejor método diagnóstico? Cultivo. Se toma la secreción purulenta que proviene del forúnculo y simplemente cultivo en investigación del microorganismo. Forúnculo puede ser causado por estafilococos y streptococos. Las mismas características, el mismo tratamiento. Solamente van a hacer el diagnóstico diferencial para saber cuál es el microorganismo involucrado. Como professora, uma dúvida de como que a gente pega isso? Está dentro do nosso organismo ou a gente pega de algum lugar? A veces ingresan a través de algún trauma producido en la piel. De algum lugar? De algún lugar. Y recordate que nosotros mismos somos portadores. Entonces, de mí misma, Então, puedo adquirir. então se eu der uma tinha aqui, de alguma coisa, vai dar em mim. Sí, supongamos que alguien, bueno, los auros resisten a temperatura ambiente por varios días. Supongamos que alguien viene y estornuda, toca con la mano, tapa su nariz con la mano o la boca, toca la silla, yo vengo y me siento. Entonces, yo me infecto con el microorganismo. Si tiene contacto directo con otra persona, o yo misma puedo tener una enfermedad respiratoria y hacer esto. ¿Cuáles son las vías de entrada de los microorganismos? Piel, boca, nariz, ojo, oído. Y con más razón si tengo algún corte, alguna herida, algún traumatismo. Lo mental. Uma coisa que é hidradenite, mas eu acho que ela não é bacteriana, né? Também é forúnculo. ¿Cuál? Hidradenite. No es bacteriana, no, es más bien por obstrucción de vasos que producen agua. Mas fica muito parecido com Es muy parecido. Ustedes van a tener que determinar autoinmune, es bacteriana, es virósica. Pues por eso que el trabajo del médico nunca es fácil. Bueno, entonces forúnculo normalmente cicatriza sin dejar secuelas, pero en caso de inmunodeprimido, enfermedad de base puede llegar a convertirse en bacteriemia y diseminar. ¿Cómo se resuelve? Drenaje. ¿Qué hacen? Aprietan. No, se abre la boca. Si se aprieta, quedan debajo del tejido subcutáneo acumulación de pus. Y con la pus, bacterias presentes. Por eso es que a veces se aprieta y dentro de 6 a 12 horas se forma nuevamente el proceso purulento. ¿Por qué? Porque quedó parte de la bacteria dentro del proceso.
Então, correto, a gente vai ter que cortar, Cortar. e deixar puxar, sair. Sí, ya. Por eso que normalmente decimos se corta. Con pinzas, pero con pinzas. Sí. No, es como se hace en nuestras casas. Aperta más. Pega a agulha. Uma agulha contaminada otra vez. Aprieta fuerte, sale, ¿verdad? Ya diga. Y aprieta con fuerza. El pobre paciente llora de dolor porque el hermano o el papá aprieta con fuerza. Ou até no rosto. En realidad se corta para drenar. El drenaje se hace abierto. Cuando confluyen varios forúnculos, se denominan carbúnculo o antrax. ¿Qué significa eso? Que en un mismo lugar tienen que estar varios forúnculos. No es diseminado. Puedo tener aquí, aquí, aquí. Eso se llama forúnculo. Pero tengo 6 forúnculos en un mismo lugar, significa carbúnculo o antrax. Bueno, como ya les había dicho, puede llegar a convertirse en septicemia, partido un poco infeccioso y llegar a ser mortal. Entonces, dependiendo de qué, dependiendo del sistema inmune o enfermedades base del paciente. Inmunocompetentes normalmente no pasa nada, pero inmunodeprimidos sí. E se não fizer nada? ¿Qué? Se não fizer nada, deixar o furúnculo lá. Va a ir progresando, no es que va a morir el microorganismo. Cuanto más tiempo quede ahí, más proliferación de microorganismos, mayor cantidad de microorganismos. Después el paciente ya va a empezar a presentar fiebre, bacteriemia y se convierte en diseminada. Então tem que tirar ele de qualquer forma. Tem que tirar. Não, ele não sai sozinho. Vamos a eso, a veces, Tipo, a veces. ele dá uma Sí, explosãozinha. a veces cuando ya tiene demasiada cantidad de microorganismos y mucha presencia de pus, entonces ahí sale. Pero ahí lo tenés que ayudar a drenar todo, no puede quedar restos. ¿Sí? Idealmente no, pero cuando es varios, ahí se trata con Quando tem antibióticos. febre, no caso. Cuando tem febre, cuando tem varios. Cuando es forunculosis o cuando es antrax. Recuérdense, forunculosis es varios forúnculos en varias partes. Y antrax es varios forúnculos en un mismo lugar. Los dos casos se trata con antibióticos. Cuando es forúnculos en varios lugares, significa que se está diseminando, que está circulando. Ese puede llegar a convertirse en una infección diseminada, sepsis y muerte del paciente. Sí. Aspiña también es obstrucción de glándulas sebáceas y es causado normalmente por una bacteria, pero es por Streptococcus. Aquí, ¿qué es eso? Eso es el famoso forúnculo. Entonces, no es apretar, es abrir y drenar. E pra mim também, assim, ¿Qué? faz, eu trabalhei com o pessoal de situação preocupante e tinha muito furúnculo. Aí a gente fazia penicilina. Sí, se puede utilizar ceftriaxona, vía oral se puede utilizar cefalexina y otras veces penicilina. Mas aí não ficava. No pasaba nada, no drenaba. ¿Por qué? Porque la penicilina elimina el microorganismo. Ahí no drena. ¿Cuál? Se você está com furúnculo, só toma. Sí. ¿Por qué? Porque la penicilina actúa sobre microorganismos pirogénicos. Elimina. Entonces, al eliminar el microorganismo también ya se reduce la cantidad de pirógenos. Sí. Vamos perder as coisas aqui. Perder as coisas aqui. Como já tinha falado.
Estoy aquí con ella. Pero uno de los mayores tóxicos Deixa eu ver. Foi o dedo do amarelo. Dedo da sorte. Só tem amarelo. Foi o tempo usado. Deixa eu ver, tu tem 2 jogadas? Eu acho que vou usar aqui. Vai? Possível. Cagada. Essa aqui foi a estratégia muito cagada. En este proceso, silencio, ese proceso es lo que se denomina antrax. Si ustedes se fijan, aquí tienen en un mismo lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 forúnculos. Entonces confluyen en un mismo lugar varios forúnculos y producen un proceso infeccioso mucho más grave. Ese proceso infeccioso fácilmente llega a convertirse en sistémica. Este proceso produce fiebre, escalofríos y bacteremia. Y ya saben que si llega a bacteremia, de ahí llega a órganos y sistemas. Puede llegar a causar sepsis y muerte del paciente. ¿Preguntas? ¿Algo? ¿No? Infección de heridas. A través de una herida, ya sea por un corte o ya sea por una cirugía, se puede introducir cosas. ¿Qué cosas? Astillas, puede ser suciedad o cualquier otro material que contamine la herida que está expuesta. Arcilla es madera y suciedad, tierra, suciedad. Bueno, por eso se recomienda no tener expuesta heridas, ya sea heridas por traumatismo o ya sea heridas por cirugía. ¿Por qué? Porque eso propicia a la invasión de Staphylococcus aureus o Staphylococcus epidermidis. Fácilmente epidermidis. ¿Por qué? Porque está presente en la piel. Fácilmente aureus. ¿Por qué? Porque está presente en nuestro entorno y está presente también en nosotros. En ese caso puede ocurrir edema, eritema, dolor y normalmente hay presencia de mucha secreción purulenta. ¿Puede llegar a convertirse en sistémica? Sí, y fácilmente se convierte en sistémica. Cuando hay infección de heridas, se recomienda el uso de antibióticos, principalmente si es una herida postquirúrgica. ¿Por qué? Porque en esas heridas postquirúrgicas pueden estar presentes los Staphylococcus aureus resistentes a penicilina. ¿Alguna vez, no sé si alguien tuvo alguna herida infectada, pero normalmente ocurre en los partos cesareanos? Mujeres que no cuidan de forma correcta la zona de la cesárea fácilmente se infectan. Y si es una puérpera, en el cabo de 3 o 4 días fallecen ustedes los pacientes si no les someten antibióticos orales. Y si ese proceso infeccioso ya viene del hospital, lo más probable es que sea Staphylococcus aureus resistente. Sí. ¿Por qué se administra antibióticos a las mujeres que entran en parto cesarana? Para evitar precisamente la infección de heridas. ¿Por qué motivo? Porque se sabe que los hospitales no son correctamente esterilizados. Hay países en donde no se administra antibióticos
post-cirugía. Y yo les puedo decir al 100% porque mi hijo menor nació en la Argentina. Solo me dieron un paracetamol. Y después, nada más. Y no tuve infección de herida. Acá primero le dan 2 días de antibióticos y después 10 días después de la cirugía. Teve uma paciente, agora a senhora falando dos 4 dias, realmente aconteceu isso. Ela faleceu enquanto os médicos não pediram nenhum exame sobre, né, por causa que ela era muito acima do peso. E aí ela fez cesariana. E todas as vezes que ela colocava a cesárea dela, abria. E aí ele falava que era por causa do excesso de peso. Os médicos me falavam, pelo menos no Brasil, ele falava isso. Que era, Normalmente, en casi todos los países del mundo, y más todavía los subdesarrollados, las salas de cirugía son salas muy contaminadas y no se realiza la descontaminación de forma correcta. Y más aún, no se cumplen las normas de bioseguridad por el profesional médico al 100%. Por ese motivo, es casi siempre, o en el 50% de los casos, quedan infecciones intrahospitalarias post-proceso infeccioso, post-proceso quirúrgico, perdón. ¿Por qué administran antes, durante y después? Porque precisamente saben que su ambiente está extremadamente contaminado. En países que saben que su contaminación es prácticamente cero, no administran antibióticos, ni antes, ni durante, ni después. No caso teu só deu a... En mi caso solo me dieron paracetamol y yo me quedé sorprendida porque mi primer hijo nació acá. Y fue antes, durante y después, 10 días. Y fue en un sanatorio privado. En la Argentina fue en un sanatorio, en un lugar público, donde yo dije, de aquí yo voy a salir infectada. Falta o Brasil, prof. Y peor aún cuando me dieron de alta, me dieron un paracetamol. Falta o Brasil, prof. Tem que fazer outro vídeo. Não, Fazer tem que não sei. Cada um pertence a um Vai país. Mas aí depois você tomou outra droga? ¿Cuál? Algum remédio? Nada. E não deu nada? No dio nada. Agora, Yo consulté posteriormente a las personas de ahí si era así, en algunos hospitales. En los hospitales conocidos como hospitales de referencia no usan antibióticos, porque se considera que su grado de contaminación es nula. então lá não tinha muita descontaminação. No. Ni te administran antibióticos vía endovenosa cuando están internados. E por que as pessoas não fazem a descontaminação no lugar correto? É preguiça, essas coisas? Recursos, muitas coisas. Porque outra coisa em cirúrgico tem que ficar fechado para fazer o terminal, porque eles lavam parede, teto, então eles acabam diminuindo as cirurgias. En los hospitales de silencio, en los centros de referencia de muchos países del mundo, se hace la esterilización con radiación ionizante que elimina todos los microorganismos. Pero el costo es demasiado elevado. Alguns hospitais fazem de reabilitação, geralmente eles fazem desinfecção, porque dá tempo entre uma cirurgia e outra que são letivas de você fazer. Agora, você cirurgia de resistência. A mí me pareció extraño porque entraba una, salía otra, entraba una, salía otra. Pero Só tem a segurança, nem a mulher da limpeza, a segurança está passando pano no chão. entonces, yo les puedo asegurar que sí, si se cumplen las normas correctamente, no salimos muertos de ahí, porque yo dije que iba a salir muerta de ahí. No. Bueno, entonces, los SAR normalmente se encuentran en los ambientes hospitalarios y son los que normalmente infectan las heridas postquirúrgicas o traumáticas. ¿Qué es? Foliculitis. Si ustedes se fijan, está en la base del folículo piloso. Arriba. El primero que es
tá doido, isso aqui é uma rodada. Peraí, posso ver? Infecciones oculares, silencio. A partir de una foliculitis, que puede ser a nivel del borde del ojo, puede desembocar en celulitis o endoftalmis. Estas dos pueden llegar a ceguera y estos dos necesitan de antibiótico-terapia. En ese caso no se drena ni se les ocurre, es antibiótico-terapia y se somete a cultivo tomando la secreción purulenta de la zona, porque viene acompañado con secreción purulenta. Es una conjuntivitis prácticamente, pero se denomina celulitis y endoftalmis. Más fuerte. Entonces el ojo se hincha por completo y se ve completamente la zona ocular se ve lleno de pus. Você tem uma bolinha que dá em cima do olho que a gente chama de tessol. Sí, ese es forúnculo. Não é uma glândula sebácea que Es una glándula sebácea obstruida. La foliculitis, el forúnculo, normalmente empiezan por obstrucción de las glándulas sebáceas. Nosotros le llamamos orzuelo. 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 Puede iniciar como foliculitis o forúnculo. ¿Qué? Puede ser diseminada nada más. Sim, e aí ela fica firme, tipo assim, ela não vai estourar, não sai nada. Ah, ese es líquido. Líquido. Isso. Ese es líquido. Acumulación de líquido. Normalmente es por hipercolesterolemia. É o acúmulo da glândula sebácea que formou o acúmulo de inflamação que sai. Pues, silencio. Entonces, cuando hablamos de pirogénicas o biogénicas, ¿de qué hablamos? Infecciones causadas por enzimas. Infecciones en donde hay presencia de secreción purulenta. ¿Cuál sería el método diagnóstico? El método diagnóstico ideal. ¿Cuáles son las infecciones biogénicas o pirogénicas? Impétigo, forúnculo, foliculitis, anthrax, forunculosis, erisipela, celulitis. ¿Qué? ¿Cuál? Sí, pero eso ya normalmente ataca la capa subcutánea entre las fascias musculares y a sus fases. Fascitis también es. Bueno. En la siguiente clase, a primera hora, vamos a terminar estafilococos y vamos a dar inicio a estreptococos. Cuando hablamos de estreptococos, tienen características muy similares a los estafilococos en cuanto a las patologías que producen. Un poquito más simple y un poquito más enredado para algunos, pero es muy similar al estafilococos. Sí. Para eu pegar uma coisa assim, eu tenho com a mão, se eu passar álcool na mão, aí eu não pego. Tem que pasar álcool a 70%. Aí mata. Ahí, de cierta forma, neutraliza. Ah, sim. Neutraliza. ¿Se acuerdan